Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a este nuevo evento de Net Online que venimos desarrollando gracias al mecenazgo de Asisa y de Cabify y al soporte de nuestro socio tecnológico Microsoft. Hoy recibimos a la presidenta del Govern de les Illes Balears, doña Francina Armengol, y al presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres. Muchísimas gracias por su participación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están superando sus familias y ustedes la excepcional situación de la pandemia? Doña Francina. Muchísimas gracias por esta invitación y esta participación, que es un placer enorme, como otras veces, poder participar en el foro de Nueva Economía Forum y además hacerlo acompañada del presidente de Canarias, buen amigo y además buen compañero, donde podemos estar trabajando juntos para siempre buscar las mejores soluciones para los dos archipiélagos. Estamos bien. Muchísimas gracias, José Luis, por preguntar. Hemos pasado estas semanas complejas con dificultades, como todo el mundo, pero tengo la suerte, de que en mi familia y mis amigos más cercanos no haya habido ningún caso de coronavirus, y eso, en fin, al menos te da alguna alegría más, ¿no? Aunque la situación es compleja y la hemos vivido con mucha intensidad. Don Ángel Víctor. No se le... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al igual que ha dicho la presidenta de Baleares, agradecer a Nueva Economía Forum este lugar para compartir y dialogar y poner cuestiones en común ante una situación que compartimos las Islas Baleares y Canarias, que es la preocupación, una vez que estamos menos agobiados por las incertidumbres sanitarias, la preocupación por que no se produzca una quiebra social y económica y por recuperar sectores fundamentales como es el turismo, del que tanto depende tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares, ¿no? Y al igual que ha dicho Francina, en Canarias hemos tenido una afección menor, hemos tenido datos más favorables. En mi entorno estamos todos, es verdad que lo hemos pasado mal durante muchísimas semanas. Tengo un padre de 82 años que no he podido ver hasta hace un par de días porque vivía en un piso pequeño y no salía, y ha cumplido estrictamente como debe ser el confinamiento. Pero estos días en los que ya incluso puede salir a pasear, ver a una persona de 82 años o uno de 5, que es mi hijo, que puedan compartir con alegría las calles, es la mejor imagen para demostrar que se está saliendo de una situación tremendamente complicada, una pesadilla inesperada que nos ha golpeado y que sin embargo todavía le queda coletazos importantes. Sus dos comunidades autónomas tienen mucho en común. Sus economías dependen esencialmente del sector turístico, comparten el efecto de la insularidad y, por tanto, sus reivindicaciones también son parecidas, aunque con algún matiz diferente. Hoy todas sus islas, las Canarias y las Baleares, entran de pleno en la fase 1 de la desescalada. Luis Perdomo les pregunta qué significa para ustedes, para Canarias y para Baleares, esta nueva situación. ¿Creen que ha sido clave para alcanzar los criterios de desescalada el haber cerrado inicialmente puertos y aeropuertos? Comenzamos por mí mismo. Por Canarias, ya que está usted ahí. Nosotros hemos estado en permanente contacto con el Gobierno balear, con Francina Armengol, y hemos establecido algunos mecanismos comunes, ¿no? Y por tanto, en el momento en el que se produce el decreto de alarma, el 14 de marzo, automáticamente vimos ambos la necesidad de que había que restringir los accesos por los aeropuertos. A las islas no se puede entrar a pie desde el continente, si tampoco puedes entrar en coche, te quedan dos mecanismos fundamentales, ¿no? Que es el barco o el avión. Si restringen los accesos, como hicimos, que además hubo que explicarlo, no todo el mundo lo entendió bien, de entrada, las posibilidades de contagiosidad se disminuyen notablemente. Y creo que ha sido eso fundamental. Hasta tal punto que ahora que estamos ya en la fase 1, queremos que todavía esas restricciones se mantengan inicialmente para ver cómo camina esa desescalada, recuperemos la normalidad insular. Realmente lo que estamos haciendo es un confinamiento que pasa de una casa a una isla, y la conectividad entre las islas están bastante controladas, y a partir de ahí poder empezar a tener esa conectividad tanto con el continente como posteriormente a nivel internacional con todos los países emisores de turismo, ¿no? Por lo tanto, sí, ha ayudado notablemente ese menor desarrollo de la pandemia las restricciones aeroportuarias. Doña Francina.
Sí, por mi parte me sumo a todo lo dicho por el presidente de Canarias. Efectivamente, nosotros tuvimos muy claro desde el primer momento que era fundamental aprovechar el hecho de ser islas para aislarnos mejor y, por tanto, confinarnos mejor cerrando puertos y aeropuertos, y además añadir que Canarias y Baleares hemos mantenido puertos y aeropuertos cerrados con la mínima movilidad permitida por el decreto de alarma, pero con controles sanitarios que hemos ido haciendo tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de Baleares, también para asegurar que toda la gente que entrara en Baleares o que se moviera entre islas tuviera ese control sanitario dentro de la movilidad, y eso también creo que es importante ponerlo en valor. Somos las únicas comunidades autónomas de España que lo hemos hecho. También recordar que algo nos ayudó, que Canarias tuvo el primer caso de España, Baleares tuvo el segundo caso de España, mucho antes que los demás. Entonces es verdad que pudimos planificar mejor, creo, nuestros sistemas sanitarios, nuestra atención primaria, y un poco modificar el sistema de atención a lo que es el coronavirus. Y luego también recordar que todo ese confinamiento muy cerrado de Canarias y de Baleares, esos controles sanitarios en los aeropuertos y en los puertos, ese control desde atención primaria de todo lo que es el sistema sanitario, ha hecho que pudiéramos avanzar un poco más rápido que el resto de España, ¿no? Y entramos en fase 1 ya la semana anterior, en mi caso la isla de Formentera y en el caso de Canarias 3 islas, ¿no? Por tanto, ya teníamos también una experiencia de una semana vivida en fase 1 en algún territorio insular, y eso también nos permite ahora poder enfocar mejor, que hoy mismo en Baleares ya estamos todas las islas en fase 1, igual que en el archipiélago canario. Ustedes han coincidido en manifestar su oposición a los criterios de reparto, también de los plazos de pago del fondo de 16.000 euros no reembolsable para las comunidades autónomas anunciado ayer por el Gobierno. ¿Por qué están en contra? Bueno, lo primero es que nosotros necesitamos ahora fondos importantes para la reconstrucción social y económica. Hemos hecho gastos importantes en sanidad y también hemos recibido algunos fondos del Gobierno de España. Deben ser implementados, pero en este momento lo que más preocupa a todos es cómo podemos hacer que se preserve el empleo, el que haya una estructura social que no se quiebre, como digo, que no se rompa, que no. Canarias tiene siempre más paro que el resto de las comunidades por nuestra situación también de pobreza, y hoy se habla de un 20% de paro que podría alcanzar el conjunto de los estados, pues siempre tendríamos que añadir 10% más a Canarias, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un fondo de 16.000 millones, de los que 10.000 millones son para sanidad. Por tanto, el mayor grueso de ese montante es para sanidad, el resto es para aspectos sociales y también para la merma de los recursos cedidos, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que le demos una vuelta a esta propuesta, que escuchemos todas las opciones. Esto tiene que ir al Congreso de los Diputados, tiene que haber implementación económica para los que tenemos otros impuestos propios, como es Canarias, que tenemos un sistema tributario propio, y por tanto nosotros tenemos una afección mayor de un 20% de los recursos propios frente a un 8% que puede ser el resto de las comunidades, y por tanto eso lo tiene que tener claro la ministra de Hacienda, que tiene que ser corregido, del mismo modo que tiene que ser corregido en igualdad para el resto de las comunidades, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que abrir un debate sobre cómo deben repartirse esos fondos. Yo ayer puse un ejemplo, ¿no? Creo que cuando se habla de PCR no tiene lógica que sean los PCR que dan positivo. Debería ser todos los PCR hechos, porque ya hay parámetros dentro de lo que es sanidad, como las camas ocupadas, las UCI ocupadas, que ya priman las zonas que han sido más afectadas, ¿no? Si al final los PCR son los que dan solo positivos, no estás cuantificando el gasto económico realizado. Pero bueno, creo que son días de negociación y por tanto tiene que también tener claro el Gobierno de España que tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, un poco por añadir a lo que explicaba el presidente Ángel Víctor. Es cierto que, primero de todo, decir que esa noticia de tener un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas es sin duda una buena noticia. Nosotros desde Baleares lo venimos pidiendo desde el principio del estado de alarma, que era necesario que se nos dotara de fondos extraordinarios. Por tanto, eso es buena noticia. Ahora, nuestra valoración es que es insuficiente por muchísimas cosas. Nuestra factura de la crisis no solo es
la atención sanitaria o lo que te has gastado en el sistema sanitario, sino que tiene una repercusión económica y social derivada de la crisis del COVID mucho más amplia y que llega a muchos sectores económicos de nuestra comunidad autónoma. Esa es una primera parte. La segunda parte es que eso no tiene que querer decir que no se nos levanten las reglas de gasto, las reglas de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, porque eso nos está coartando mucho el presupuesto público y que eso no vaya ligado a mantener el 0,2% de déficit en el presupuesto del 2020, porque eso es absolutamente insuficiente para las comunidades autónomas. Y la tercera fase es la que explicaba bien el presidente Ángel Víctor, es cómo se reparten esos 16.000 millones. Ellos han decidido, el Gobierno de España, que de esos 16.000, 1.000 van para temas sociales, lo entendemos poco, 5.000 para sufragar la bajada de ingresos a las comunidades autónomas, y eso para Canarias y para nosotros es inasumible, porque 5.000 millones de euros repartidos entre todas las comunidades autónomas de bajada de ingresos es muy poco cuando nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, ya sola está bajando en muchísima proporción, o otras comunidades autónomas. Y luego el reparto de los 10.000 en temas sanitarios, claro, se cuentan unos criterios como, por ejemplo, la gente ingresada en UCI, la gente hospitalizada, las PCRs positivas que decía el presidente, que son criterios que yo no digo que no se tengan que utilizar. Ahora bien, me parece que es sorprendente que no se utilice el criterio, por ejemplo, de cómo tienes tú preparado tu sistema sanitario público. Nosotros en Baleares llevamos invirtiendo en la sanidad pública muchísimo dinero desde la legislatura pasada, y por eso tenemos un sistema sanitario que ha aguantado mejor, y eso ha ido a costa del dinero de los ciudadanos de Baleares. Entonces eso tendría que tenerse en cuenta. Otra cosa es también que nosotros hemos optado no para intentar no hospitalizar y que la gente no nos llegara a UCI, y hemos invertido muchísimo en atención primaria, pero eso es un gasto igual que ha hecho la comunidad autónoma, y eso tendría que tenerse en cuenta. Igual que tendría que tenerse en cuenta que nosotros hemos optado por medicalizar residencias de personas mayores, hemos medicalizado hoteles, y todo eso tiene un coste económico importante, pero eso nos ha permitido que la gente no llegara en UCI. Entonces nos parece injusto que ahora solo se valore el dinero gastado en las UCIs. Y luego una última cuestión para nosotros importante. Nosotros durante todo el tema de la crisis, y el presidente Ángel Víctor ha tenido el mismo comportamiento que Baleares, hemos entendido que todo el material sanitario que compraba el Gobierno de España se distribuyera primero donde había más casos de contagios. Y hemos comprado de forma propia las comunidades autónomas. Entonces nosotros, Baleares, hemos comprado mucho material sanitario para proteger a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros profesionales de las residencias y del sistema sociosanitario. Bien, ahora sí que estaría bien que se compensara lo que hemos pagado en compras las comunidades autónomas, que sí hemos hecho compras masivas al exterior, ¿no? Entonces hay una serie de criterios que no compartimos con el Gobierno de España. Es verdad que el presidente ayer nos dijo claramente que entendía que había dificultades y que se abría una negociación y que se tendrían que cambiar criterios de este reparto, y por tanto yo espero que podamos llegar a un acuerdo que sea justo en cuanto a la inversión que hemos hecho las diferentes comunidades autónomas en temas sanitarios y en cómo tenemos la sanidad pública cada una de las comunidades autónomas. Luis García Talavera les pregunta: ¿la flexibilización del transporte entre islas no es un riesgo prematuro? Ángel Loramas dice: el Gobierno ha impuesto tarifas para estos desplazamientos por aire y por mar, lo que significa una intervención en las compañías de transporte. ¿Quién cubrirá, en su caso, el déficit de estas tarifas? ¿Deberían esas empresas recibir ayudas y, en ese caso, de quién? Isabel Cadórniga dice: para poder potenciar la movilidad a las islas, ¿habrá más medios marítimos para acceder a las islas y están negociando ya con los operadores precios que permitan al turismo nacional ir este verano a los archipiélagos? Ahora la presidenta Francina, por favor. Muchísimas gracias. A ver, yo veo que es totalmente seguro, porque estamos nosotros, Baleares y Canarias, bueno, ahora hablaré más de Baleares, que sé más bien las rutas que hemos mantenido. Nosotros hicimos un cierre prácticamente total en puertos y aeropuertos desde el principio del estado de alarma, y ahora que entramos en fase 1 hemos aumentado un poquito. Explico, el cierre total era, solo teníamos un vuelo diario desde la península con Baleares, con las 3 diferentes islas Baleares, uno diario, y uno entre islas, solo uno de ida, ¿no?
¿no? Entre Mallorca y Menorca y Mallorca y Ibiza. Bien, ahora en fase 1 lo que hacemos, y en transporte marítimo, no, hemos tenido las conexiones sin que puedan ir pasajeros durante todo el tiempo. Ahora, este lunes, abrimos lo que es un vuelo de ida y vuelta cada día entre Mallorca y Menorca, Mallorca y Ibiza, porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, tratamientos médicos de Menorca o de Ibiza que necesita venir a Mallorca a hacérselos y para que puedan volver a su casa en el mismo día. Y con la península también abrimos un poco más ese nivel de vuelos. En barco lo que permitimos es que a partir de hoy puedan ir ya pasajeros entre islas y también con la península. Quiero decir una vez más que es muy importante recordar que solo se pueden mover los mismos que se podían mover con el decreto del estado de alarma. O sea, la movilidad sigue restringida absolutamente. Solo se pueden mover los que tienen por razón de trabajo, por razón de enfermedad o porque tienen que cuidar a una persona mayor que tenga enfermedad. Por tanto, siguen siendo pocos. Y luego también recordar, que le decía al principio, que estamos haciendo controles sanitarios en puertos y aeropuertos y hemos reforzado el control sanitario en nuestra comunidad autónoma. Por eso creo que en ese sentido las cosas van bien. En cuanto a las tarifas, es cierto que durante el estado de alarma, claro, nosotros restringimos, decía yo antes, a un vuelo diario entre Mallorca, Menorca, Mallorca y Ibiza. No hubo ninguna compañía que lo quisiera hacer y entonces el Gobierno de España tuvo que sacar un concurso y licitar directamente y hacer un planteamiento que tuvo que pagar y asumir el coste el Ministerio de Transportes, porque es lo que toca, ¿no? Ahora volvemos a las tarifas que teníamos de obligación de servicio público. Yo espero que alguna compañía quiera volar en estas condiciones que son las que teníamos antes del estado de alarma. Nosotros somos muy conscientes de la situación de las compañías marítimas. Yo estoy en contacto directo y con reuniones constantes tanto con Transmediterránea como con Balearia. Están trabajando intensamente que son las que mantienen las conexiones entre islas y estamos trabajando con ellos para ver cómo podemos ayudar en sus necesidades. Obviamente, quien tendría que poder garantizar tanto el mantenimiento de aerolíneas como el mantenimiento de navieras es el Gobierno de España, como lo están haciendo otros gobiernos europeos. Pero también quiero decir que con la nueva apertura estas compañías empiezan a respirar y empiezan a ver también un horizonte más esperanzador. Bueno, con respecto a Canarias, nosotros tomamos varias decisiones, incluso modificamos órdenes, que la segunda era más restrictiva aún que la primera y terminamos solamente conectando la península con Canarias a través de 3 vuelos semanales en las islas más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, y un vuelo a la semana Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. No había conectividad ni en El Hierro, ni en La Gomera, ni por supuesto en La Graciosa. A partir de ahí, nosotros tenemos una compañía que se llama Vinter, que es la que hace el traslado aéreo entre islas, e indudablemente con las restricciones que pusimos de un 50%, son aviones que normalmente tienen 4 asientos por fila, la rentabilidad es inexistente, las pérdidas son claras y tuvimos que negociar con ellos y por supuesto eso se solventa y responde a una de las preguntas que se han hecho con dinero público, con inyección pública. Si nosotros tenemos que tener conectividad entre las islas, si hacemos unas restricciones y las compañías se niegan a volar, no habría conectividad y tendríamos graves problemas porque hay personas que tienen que trasladarse por circunstancias de salud y, como bien se ha expresado, porque tienen que ayudar a alguien vulnerable o porque tienen que obligatoriamente desplazarse por trabajo. En Canarias sigue siendo igual. Es verdad que a partir de hoy aumentará la demanda, porque habrá más personas, ya que se abren actividades económicas que viajarán por cuestión de trabajo a otras islas y estamos en permanente contacto con las compañías, dialogando con ellas y con el Ministerio de Fomento. Poco a poco, con el paso de las fases, iremos cada vez teniendo más pasajes en los aviones. Hay que buscar fórmulas, ¿no? Fórmulas seguras que hagan que sea rentable volar y que se preserve justamente el que nadie llegue a ningún espacio contagiándose en el avión. Y aquí es clave que tengamos test en origen y normas que se está trabajando en estos momentos para el diseño de los aviones. Presidente, ha sido un mal precedente para la fiabilidad en el cumplimiento de las normas el vuelo de Madrid a Gran Canaria, que ayer iba completamente lleno. Bueno, hemos reclamado desde ayer al Ministerio todas las explicaciones precisas porque nosotros tenemos dentro de nuestras competencias establecido unos mecanismos de control y un aforo máximo de los vuelos entre las islas
y se ha acogido, en este caso, la compañía ante las primeras explicaciones exigidas al Real Decreto, que es menos concreto y más vago, pero sin duda hay que mantener las distancias y de entrada los asientos intermedios en filas de 3 tienen que quedar libres, ¿no? Y por tanto hoy está la Consejería de Transporte haciendo lo que tiene que hacer, recopilando toda la información al objeto de que se depuren, si las hubiere, las responsabilidades pertinentes. Pero indudablemente entiendo la reacción de quienes estaban en el avión, que venían seguramente a Canarias porque esta es su residencia, por las razones, porque no cabe otra, que están en el Real Decreto. Nosotros además hemos añadido que hay que firmar una declaración jurada por cada pasajero que diga que viaja por esas causas, es decir, que le damos todavía mayor cobertura jurídica, e indudablemente no puede ser que haya filas completas si no son unidades familiares, ¿no? Y yo vuelvo a decir, tenemos que caminar hacia que los aviones y los barcos tengan el número de pasajeros suficiente para que sea rentable, porque en el fondo estamos hablando de empresas privadas. Del mismo modo que las mismas tienen que entender que hay que cumplir en estos momentos unas estrictas condiciones de seguridad que ante cualquier demanda desde lo público responderemos, pero la solución no es llenar los aviones, evidentemente. Manuel Suárez les pregunta, ¿esta crisis del COVID afectará de manera importante a las economías de las islas, puesto que tendrá consecuencias sobre el consumo en los archipiélagos, con la consecuente reducción de ingresos públicos? ¿Se plantean ustedes, debido a sus regímenes especiales, una revisión de su fiscalidad? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿A través de rebajas fiscales o de incrementos impositivos? Doña Francina. Sí, efectivamente nuestra economía va a padecer muchísimo más que otros territorios españoles. Yo se lo he explicado muchísimas veces en cada videoconferencia al presidente del Gobierno de España. Nuestra situación será peor porque el turismo será una de las actividades que más le costará, sin duda, poderse replantear muchas cosas, ¿no? Y por tanto será más lento, es lógico, porque el turismo significa moverse, pero significa moverse con seguridad y significa que esa confianza exista entre los pasajeros y los viajantes de todo el mundo, ¿no? Nosotros somos una economía que vive muy ligada al tema del turismo y por tanto eso vamos a padecer de una forma diferente, más intensa que otras comunidades autónomas. Los datos de paro de los últimos que hemos vivido son terribles para Baleares. Piensen que hemos aumentado un 62% el paro si lo comparamos con el paro interanual. Tenemos 72.000 parados ahora y 141.000 personas protegidas por ERTE. Y ahí quiero aprovechar para agradecer al Gobierno de España que ese haya sido la salida a esta crisis. De momento, proteger puestos de trabajo, proteger empresas a través del mecanismo de los ERTE, y quiero agradecer a empresarios y a sindicatos que así lo hayan visto oportunos, y ahora además hoy se firma el alargamiento de estos ERTE al menos hasta el 30 de junio, aunque nosotros pedimos al Gobierno de España que eso tenga más alargamiento según vaya mejorando la temporada turística, o sea, que se alarguen hasta que la temporada turística se pueda mejorar. Nosotros somos conscientes de esa bajada de ingresos que tendremos en la comunidad autónoma y también somos conscientes de la situación económica que va a vivir nuestra economía. Nuestros datos reflejan una bajada que podría ser del PIB del 30% cuando España la plantea del 9%. O sea, que se imaginan que esto es una catástrofe económica para Baleares si no podemos recuperar temporada turística. A diferencia de Canarias, y en esto lo tienen mejor ellos, nosotros esto es nuestra temporada alta, que la estamos perdiendo toda entera, ¿no? Empezaba en Semana Santa nuestra temporada alta y obviamente los meses de verano, ¿no? Por tanto, ahí tenemos unas dificultades enormes y nuestro planteamiento es un plan de reactivación económica que estamos pactando con todos los consells insulares, con los ayuntamientos, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales, y eso implica medidas de estímulos de otros sectores económicos ligados a la agenda Green Deal, y necesita también un planteamiento de agilización de todo lo que es la administración, agilización de la inversión pública y privada, pero necesitamos sin duda, y eso es fundamental, un plan estratégico con recursos del Gobierno de España y de fondos europeos para proteger al turismo. Y ayer el presidente del Gobierno de España nos dijo que esa sería una de sus prioridades y que también habría recursos europeos en un planteamiento a nivel europeo que están haciendo los diferentes ministros de turismo, y por tanto ahí estaremos trabajando intensamente.
Don Ángel Víctor. Y en cuanto a nuestro régimen especial, obviamente que necesitaremos impulsarlo. Nosotros, a diferencia de Canarias, solo tenemos una parte del régimen especial aprobada y la que va directamente a la fiscalidad para empresas, esa todavía no está aprobada por el Gobierno de España y obviamente que necesitaríamos que esa fuera una prioridad por parte del Gobierno de España. Presidente. Sí, yo, igual que ha dicho la presidenta de las Islas Baleares, la situación es dramática en todos los sitios, pero no es igual de dramática. Si el presidente Sánchez ayer decía, con buen criterio, que el turismo era el sector más afectado y hablaba de un 9% del PIB en el conjunto del Estado, en Canarias es un 30%. Por tanto, no es igual la afección al turismo en Baleares o en Canarias que en otros territorios del conjunto del Estado. Por tanto, tenemos que tomar decisiones, hay que implementar, corregir, dar respuesta a un sector fundamental que tiene su fragilidad en que el que genera el ingreso es una persona que vive en un país que también está padeciendo el coronavirus. Y por tanto, si no sale, nosotros no podemos ofrecerle absolutamente nada, aunque estemos nosotros libres. Y nuestros hoteles no se podrán llenar de británicos si, como hemos visto hoy, tienen unos ratios de crecimiento de la pandemia tremendos. Y si afecta en Alemania, que la desescalada se cuestiona, que son nuestros principales sectores emisores de turistas, ¿no? Ante eso tenemos que responder desde lo público. Y yo también quiero defender con un tremendo entusiasmo el que el Gobierno de España ha apostado por los ERTE en vez de por los ERE. Que haya hecho un esfuerzo, y está haciendo un esfuerzo económico tremendo junto a la patronal y sindicatos para preservar la relación contractual. Porque una persona que pasa al desempleo, primero cuesta en el erario público una cantidad importante su prestación y lo que creo que es peor, puede perder hasta la esperanza de conseguir un puesto de trabajo. Y si está en ERTE, se mantiene. Y por tanto es un esfuerzo económico tremendo. 4.500 millones de euros es lo que puede costar al mes al Gobierno de España los ERTES. En Canarias estaremos hablando entre 340 y 360 millones de euros mes, con lo cual es un esfuerzo económico sin parangón, cosa que también hay que valorarlo, ¿no? Y con respecto al sistema fiscal, nosotros no tenemos IVA, tenemos IJIC, el nuestro es un 7% frente al 21% de tipo ordinario del IVA. Significa que al tener menos porcentaje nuestros daños son mayores, ya que recaudamos mucho menos, y además frente al resto de las comunidades nosotros tenemos una merma de recursos propios muchísimo más grande, ¿no? Y por tanto nuestro REF, que es una ventaja de inversión y también tiene en cuenta nuestra ultraperificidad como única región española ultraperiférica, estamos a 2.000 kilómetros, en el aspecto fiscal también somos doblemente dañados, ¿no? Y por eso tenemos que corregirlo y estoy convencido que se va a hacer con el Gobierno central, ¿no? Pero lo más importante aquí, sinceramente, es que recuperemos pronto la normalidad, sabiendo que eso va a tardarse, y que, entre tanto, hasta ese momento, tengamos la inyección pública precisa. Y aquí es que nadie puede quedarse fuera porque todo el mundo está afectado. Aquí no hay nadie que se pueda estar beneficiando en absoluto en el sector privado ni público, porque no tenemos que arrimar el hombro. Y me alegra que haya habido ese acuerdo, por menos de mínimo, entre la patronal, sindicatos y el Gobierno de España con respecto a los ERTE. César Padrón pregunta hasta cuándo deberían mantenerse, en su opinión, los ERTEs en el sector turístico y en qué circunstancias y bajo qué condiciones habría que llevarlos más allá del 30 de junio. No sé a quién es la pregunta a mí. Todo el tiempo que sea preciso, todo el tiempo que sea necesario. Es decir, hasta que no haya una normalidad en ese sector económico, deben acogerse las empresas a la posibilidad y los trabajadores de estar regulados en expedientes reguladores temporales. Porque si, por ejemplo, consiguiéramos, sería magnífico, que en agosto se abriera el tráfico aéreo internacional y empezáramos a tener turismo, porque de resto vamos a tirar del turismo insular entre islas y peninsular, ahí no se producirá una masiva llegada de turistas. No cabe que hasta entonces sean los ERTE, porque no habría rendimiento económico de las empresas, habría despidos. Por tanto, que de manera objetiva y con un acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno de España se mantengan los ERTE todo el tiempo que sea preciso, porque no hay una rentabilidad mínima económica. Aquí lo que tenemos que intentar, repito, es que no crezca, como ya está creciendo en cifras alarmantes, el desempleo,
y que pronto tengamos controles en origen con test fiables, controles al llegar a las islas de todos esos turistas y que cuantos más personas vengan a los hoteles, menos personas tengan que seguir el ERTE. Sí, quería añadir a lo que explica el presidente Ángel Víctor, que efectivamente estoy de acuerdo con él. Hasta que sea necesario hay que mantenerse esa posibilidad con las garantías de fuerza mayor de los ERTEs en el sector turístico. Esa flexibilidad también que existe, que también es muy positiva, ¿no? El hecho de que una empresa puede solo abrir con los trabajadores que quiere y los otros mantenerlos en el ERTE. También, y quiero agradecer, porque eso es muy importante para Baleares, en Baleares se ha protegido a los fijos, en el Real Decreto se protege a los fijos discontinuos hasta el 31 de diciembre, y eso en Baleares es muy importante por la figura de contratación de nuestro trabajo, pero también quiero poner en valor, por tanto, ese acuerdo del Gobierno de España, pero también la necesidad de que esos ERTE se vayan alargando. Ayer el presidente nos explicó claramente que él entiende que habrá sectores económicos que tendrán que alargar esa facilidad de los ERTEs por fuerza mayor y que se irá acordando en la mesa tripartita, o sea, entre agentes sociales y el Gobierno de España, esos sectores que necesitan de ese alargamiento. Y yo entendí claramente que el presidente es consciente de que el sector turístico necesitará apoyo más allá del 30 de junio, porque, como bien explicaba el presidente de Canarias, es complicado que la temporada turística pueda arrancar con fuerza, porque dependemos de muchos factores de países emisores que tienen una situación de pandemia muy complicada. Quiero aprovechar para explicar que hace 3 semanas ya en Baleares hicimos un gran acuerdo de la mesa de diálogo social con los agentes sociales y económicos, donde acordamos ese apoyo fuerte a los ERTEs como fórmula de protección de los trabajadores y de las empresas, y además el Gobierno balear asumió que si el Gobierno de España no alargaba esos ERTEs, nosotros estábamos dispuestos a garantizar la liquidez vía préstamos a través de nuestra sociedad de garantía recíproca a las empresas para garantizarles esas cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, aquí en Baleares hay un acuerdo masivo entre patronal y sindicatos en la necesidad de poder prolongar esos ERTEs, y yo creo que es una muy buena medida por parte del Gobierno de España, porque hemos salido de la crisis de una forma vamos a salir de la crisis económica de una forma muy diferente a como se iba acostumbrando este país, ¿no? Y será a través de mantenimiento de puestos de trabajo y no a través de despidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una muy buena apuesta del Gobierno de España. José María Rivas, de Servimedia, les pregunta acerca de las declaraciones que ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que se queja de los diferentes criterios tomados por el Gobierno para la desescalada. Y en concreto, hay quien pregunta en el chat sobre su opinión acerca de que no se publique la composición del comité científico que asesora al Gobierno en este particular. Raúl Cerdán le pregunta qué opinión tienen ustedes de las declaraciones de Ximo Puig. Lealtad no es sumisión y no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Presidenta. Sí, a ver, yo entiendo perfectamente la situación. Yo creo que hay que tranquilizar las cosas, ¿no? Es verdad que esta pandemia es una situación absolutamente complicada para todos los gobiernos, obviamente para el Gobierno de España, también para los gobiernos de comunidades autónomas. Yo he defendido, y no me cuesta decirlo porque lo he explicado públicamente, que es cierto que nosotros desde el principio insistimos en que el Gobierno de España tuviera un marco de paraguas muy general y que nos diera mucho margen a las comunidades autónomas a la hora de ejecutar las decisiones sobre la desescalada, porque entendemos que territorialmente, según qué decisiones son más acertadas si se toman desde cerca del territorio. Ahora bien, el estado de alarma ha sido absolutamente necesario para poder garantizar que la gente quede confinada, para poder evitar la movilidad, y el Gobierno de España también, y eso hay que valorarlo, ha ido avanzando en ese planteamiento de desescalada asimétrica que al principio tuvimos que luchar un poco, que defender un poco desde diferentes territorios, ha ido avanzando en esas comisiones bilaterales que estamos teniendo con cada gobierno autonómico, y es cierto que eso no es una carrera de obstáculos. Aquí lo importante es proteger la salud de las personas y ser muy prudentes, porque el virus sigue conviviendo entre nosotros, el virus sigue contagiando, el virus sigue matando. Por tanto, hay que hacerlo todo con criterios sanitarios y con criterios técnicos, y yo sí que entiendo perfectamente que los criterios que está aplicando el Gobierno de España son criterios sanitarios, y yo puedo poner mi ejemplo. Nosotros la primera semana
semana que Canarias entró con 3 islas en fase 1, nosotros habíamos pedido entrar Menorca, Ibiza y Formentera. Solo pudo entrar Formentera. Bien, entonces no pasa nada. Hemos estado 7 días y luego hemos podido entrar Menorca, Ibiza y Mallorca. Bueno, hay que hacer las cosas con tranquilidad, con pausa, con rigor sanitario, y entonces yo también quiero hacer esa llamada a la colaboración y a la cooperación necesaria entre todos y esa llamada a la tranquilidad. Esto no es una carrera, es garantizar la salud a todos los ciudadanos y a los que nos puedan venir a visitar, y eso para Baleares o para Canarias o para Valencia sin duda es fundamental, ¿no? Garantizar que somos destinos seguros, y yo estoy convencida que pues las cosas se irán desescalando de una forma tranquila y de una forma razonable. Presidente Torres. Es una situación compleja. Todos los presidentes autonómicos, presidentas, queremos cuanto antes recuperar la normalidad y seguimos los criterios de los científicos que forman parte de nuestros equipos. Aquí en Canarias hay 4 científicos aprobados por Consejo de Gobierno que incluso han recibido el asesoramiento de otros 10, hasta 14 expertos. Luego participan distintas consejerías y siempre que hay más de una persona hay más de una opinión. Y, por ejemplo, ellos concluían, tuvimos horas y horas de debate, ¿no?, que deberían buscarse fórmulas para que las guarderías pudieran abrir, pero esto choca con el sistema educativo y había que también exponerse. Nosotros hicimos un planteamiento de que salieran en días alternos las personas, en unas islas, pero en otras no, es decir, que había debate, ¿no? Cuando yo entiendo perfectamente al presidente Ximo Puig, que defienda lógicamente su propuesta de desescalada, como lo hemos hecho todos, del mismo modo que él, igual que nosotros, entiende perfectamente que hay que hacerlo en coordinación con el gobierno central. Cosa que también hay que aplaudir, porque otros gobiernos seguramente hubiesen tomado decisiones sin coordinarse con las administraciones autonómicas, ¿no? Y por lo menos aquí nos han escuchado, lo que no significa que siempre nos den la razón, tampoco a la inversa, ¿no? Pero eso fundamentalmente es la coordinación. A mí me hubiese gustado que todas las islas, igual que decía Francina, hubiesen entrado en la fase 1 desde el principio. Bueno, nos aceptaron 3 y lo tuvimos que aceptar en el sentido de que se seguían criterios científicos. Los criterios científicos tampoco son irrefutables, indiscutibles, únicos. Pero yo creo, sinceramente, que incluso ayer el tono de la reunión fue magnífica entre el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del Gobierno. No hay más que exponer el punto de vista de uno y también escuchar el del otro, ¿no? Y creo que no hay mayor polémica que esa. Está conectada y escuchándoles la ministra de Industria y Turismo, doña Reyes Maroto. ¿Cómo están usted y su familia, doña Reyes? ¿Qué proyectos tiene su ministerio para la reactivación industrial y turística en general y con referencia a Canarias y a Baleares? ¿Con qué bases y para qué están negociando ustedes con la Unión Europea? Señora ministra. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. No, estaba pidiendo disculpas que he tenido problemas técnicos y no me he podido conectar hasta hace pocos minutos, así que lamento no haber podido escuchar las intervenciones de Francina y Ángel Víctor, que estoy convencida que han sido muy constructivas y buscando ese interés general, como bien decía Francina, en un momento distinto, porque estamos en la desescalada, pero siempre con prudencia para no dar pasos atrás. Mi familia bien, la verdad es que nos hemos confinado como el conjunto de la población y eso también nos ha permitido, que no nos contagiáramos. Como bien señalabas, la pregunta en relación con el presente y el futuro, nosotros pusimos en la agenda hace ya unas semanas y hemos estado trabajando con las comunidades autónomas el concepto, como bien decía Francina, de destino seguro. Eso pasaba primero por la elaboración de las guías, los protocolos, los planes de seguridad para nuestros productos turísticos. Justo el fin de semana hemos empezado ya a publicar un número importante de estas guías, hasta 19, y el viernes que tuvimos conferencia sectorial, se aprobaron el conjunto de estas guías, además de una manera unánime por parte del conjunto de comunidades autónomas con el Gobierno, lo cual yo agradezco porque en estos momentos creo que esa unión es la que nos hace más fuertes. Además, iniciamos también hace 2 semanas un trabajo intenso en el marco de la Unión Europea, donde España ha querido liderar
las actuaciones en materia de turismo y poner el turismo en la agenda europea. Ponerlo desde 3 puntos de vista. Primero es que necesitamos contar con protocolos homogéneos del conjunto de países de la Unión Europea y, de hecho, hoy vamos a enviar a la comisaria de competencia, que es la que está llevando el grupo de alto nivel de turismo, las guías que hemos aprobado en España para que sean referentes también en el marco de la Unión Europea, sean esas guías las que nos permitan al conjunto de los países pues ir avanzando en estos planes de seguridad. Y pedimos también que una parte del presupuesto que se había aprobado en el Consejo Europeo para la recuperación de la Unión Europea se destinara al turismo. Hubo 9 países, aprobamos una declaración común en el que instábamos al Consejo, a la Unión Europea, a destinar una parte importante de estos recursos al turismo, y estamos ahora elaborando ya las propuestas en el marco de esa colaboración de estos 9 países, a los cuales yo también agradezco que se sumaran a esta declaración, puesto que para nosotros es muy importante el seguir apoyando a nuestro sector turístico, un sector turístico que, como consecuencia de la crisis sanitaria y de la falta de movilidad, pues requiere de un mayor acompañamiento, y por lo tanto ya estamos en condiciones esta semana de pasar a la Unión Europea una propuesta de medidas de acompañamiento al sector turístico del conjunto de la Unión Europea, y específicamente pedimos para aquellos países, territorios más afectados, una mayor ayuda, y en particular para los archipiélagos de las Islas Canarias y Baleares, que por su especificidad, por su mayor dependencia del transporte aéreo, requieren también de un mayor acompañamiento. Ese es el trabajo en el que estamos ahora inmersos, junto con un plan también de reactivación del turismo nacional que expuse la semana pasada en el Congreso, y sobre la base de 4 pilares importantes que esperamos pues tener listo pronto para acompañar a este sector turístico, que fue clave en la recuperación del 2008 y que estoy convencida que lo va a volver a ser a partir de que recuperemos esa movilidad y esa capacidad de volver a recibir no solo a los turistas nacionales, sino también a los internacionales. Presidenta Armengol, ¿quiere decir algo? Bueno, primero de todo saludar a la ministra, es un placer poder verla y verla también, ¿no? Nos hemos oído mucho por haber hablado por teléfono durante el estado de alarma y por tanto no compartir con la ministra lo que ella decía, ¿no? Y antes yo explicaba un poco en mis intervenciones previas, ¿no? Es fundamental ese apoyo del Gobierno de España al sector turístico. Nosotros entendemos que necesitará de planes estratégicos y que además sea compartido a nivel de la Unión Europea. Yo creo que esa es la línea de trabajo que tenemos que intentar hacer de forma convencida, de forma coordinada, empezar a abrir ya corredores seguros, para decirlo de alguna fórmula, para que este verano podamos empezar a abrir temporada turística. Nosotros en Baleares lo necesitamos como el aire que respiramos, y esa es nuestra conclusión, y estoy convencida que tendremos el apoyo del Gobierno de España y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, porque la política turística, y eso creo que es fundamental, con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto como política de Estado, y creo que eso también es importante destacarlo, ¿no? Y que en este momento, bien decía la ministra, que en el 2008 el sector turístico fue el que tiró de toda la economía española. Baleares fue una comunidad que aportó muchísimo y ahora necesitaremos que los otros territorios españoles entiendan esa realidad, y que el Gobierno de España entienda que el sector turístico necesita de un apoyo muy fuerte inicial, porque remontaremos rápido. Nuestra idea es verdad que la caída es durísima, pero que si todos aportamos de forma fuerte al sector turístico, la salida también será muy rápida. Presidente Torres. También saludar a Reyes Maroto, a quien también, como dice Francina, veo perfectamente, en perfecta salud, cosa que nos alegramos. Y 2 cuestiones importantes. La primera, el Gobierno de España está siendo valiente en su reivindicación ante la Unión Europea. Nosotros estamos apoyando, también el Gobierno balear lo ha dicho, las negociaciones que Pedro Sánchez está llevando en la Unión Europea, porque no puede ser que haya estados que pongan por delante lo bien que están ante una pandemia que les ha cogido con mayor refilón, y también su economía como país, frente a una unión solidaria que tiene que responder en justicia, y no como se hizo en otros momentos ante una situación globalizada que afecta a las economías y que empobrece a las poblaciones.
Por tanto, los 540.000 millones de euros se va caminando bien con respecto a los fondos MEDE, al Plan SURE, también al Banco de Crédito, el Banco Europeo de Inversiones, y hay que conseguir un acuerdo en el 1.600.000 millones, que tenemos semanas fundamentales. Este es el mes clave, ¿no?, para cerrar esas negociaciones. Y tiene que haber fondos específicos para el turismo, sin ninguna duda. Y en ese camino sé que se está trabajando para conseguir que haya financiación suficiente para invertir en el sector turístico, ¿no? A la vez que el plan de reactivación turístico es fundamental y lo tienen que entender también el resto de las áreas del Gobierno de España y también las organizaciones políticas. Es decir, tiene que haber un plan de reactivación consensuado, debatido con la patronal, con los sindicatos, con el Ministerio de Turismo, con fondos económicos suficientes, que también se ha visto por los poderes económicos, para que podamos implementar aquello que nos ha dado muchísima riqueza. Y por tanto, en un momento en el que hay una debilidad evidente, no podemos olvidar aquello que nos ha dado los mayores recursos. No es lo mismo, repito, cómo nos está afectando la situación económica a unos territorios que a otros, ni a unos sectores económicos que a otros. Una industria puede abrir mañana con todo el personal, si tiene materia prima, con normalidad. Eso no ocurre con el turismo. Y como no tiene esa fortaleza, lo digo entre comillas lo de fortaleza porque es el sector económico más fuerte que tiene España, ahora es cuando hay que echarle una mano. Es decir, es un enfermo que es el que tiene mayor fortaleza física, pero ahora es cuando tenemos que recuperarlo y hay que hacerlo con fondos públicos. Así que todo el apoyo. Ministra, ¿quiere decir algo? Bueno, efectivamente, creo que compartimos los tres un objetivo común, y es que tenemos que apostar por nuestro sector turístico. Comentaba Ángel Víctor la necesidad de tener esos, o creo que Francina, la necesidad de tener esos corredores seguros. Nosotros la propuesta que estamos haciendo es contar con todos los protocolos para que todos los países dentro de la Unión Europea nos podamos mover lo antes posible. De hecho, esta misma semana, el día 13 de mayo, presentará la Comisión ya las directrices, recomendaciones para esa movilidad segura. Nosotros hemos querido ser prescriptores, no solo enviando las guías, sino también desde AENA, por ejemplo, se ha enviado un protocolo también de actuación en los aeropuertos. Queremos ser referente. España creo que es una potencia turística reconocida en el marco de la Unión Europea y, por lo tanto, que utilicen los protocolos que hemos estado trabajando estas semanas como protocolos seguros para el tráfico aéreo, pero también para el marítimo, el resto de modelos de transporte. Nos parece que puede ser muy importante para que cuanto antes podamos recuperar esa movilidad. Estamos en un periodo de desescalada y, por lo tanto, sabemos que tenemos que ir con paso firme. Estamos todavía en la fase 0 en algunos territorios, la fase 1, los que habéis tenido la suerte de pasar. Aquí en Madrid estamos todavía en la 0, pero con muchas ganas de combatir esta crisis sanitaria y seguir trasladándonos a esos horizontes que nos permitan pues abrir nuestros negocios, y que el sector turístico, yo lo decía desde el principio de la crisis sanitaria, sabe que cuenta con el apoyo del Gobierno de España. Hemos estado trabajando estas 8 semanas en esa red de seguridad. Hoy, de hecho, sacaremos datos que queríamos compartir para poner en valor cómo la mayoría de las medidas que ha aprobado el Gobierno benefician al sector turístico y también al comercio, que en estas semanas el cierre ha hecho que necesitara también un acompañamiento. Y ahora lo más importante es trabajar en 2 ámbitos. Esos corredores, que esperemos que sean con el conjunto de la Unión Europea y que podamos recuperar la movilidad, y luego el reposicionamiento de la marca España. Estamos ya en ello con campañas de promoción para que efectivamente España sea de nuevo reconocido como un destino no solo de calidad, sino también desde el punto de vista sanitario seguro. Era una de nuestras fortalezas y estoy convencida que con
el apoyo de los gobiernos autonómicos y el papel del Gobierno de España reforzando el Sistema Nacional de Salud, con los buenos profesionales que en estas 8 semanas han dejado prácticamente su vida para salvar a personas, y estoy convencida que España es un destino muy fiel por parte de nuestros turistas internacionales, así que abordaremos esta desescalada con mucha ilusión, tratando de recuperar la fortaleza del destino, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y por lo tanto, ya saben, tanto Francina como Ángel Víctor, que estamos trabajando además en el marco de las conferencias sectoriales. El otro día, de hecho, se sumaron a la conferencia los agentes sociales y creo que esa fortaleza de la unión entre todos nos va a permitir, bueno, pues tratar de que la temporada de verano, que va a ser diferente, pero que en cualquier caso nosotros sí que estamos trabajando para que haya temporada de verano, para que nuestros hoteles y nuestras actividades turísticas se pongan en marcha, y ese esfuerzo de poder desarrollar en el ámbito de la Unión Europea un mayor peso del turismo en un momento en el que el turismo no necesita, me parece que es importante, y de ahí que en estas semanas pues trabajemos mucho con nuestros colegas europeos para que el turismo sea parte de la agenda europea, de ese plan de reconstrucción, de ese plan de recuperación, y que bueno, pues muy pronto podamos recuperar ese destino seguro y esa fortaleza para que nuestra riqueza y nuestro empleo en torno al sector turístico, como bien decía Francina, empiece a recuperarse también en el marco de tantos territorios que han hecho también del turismo su principal riqueza y que ahora pues necesitan de un acompañamiento mayor para salir de esta crisis sanitaria a un momento de esperanza. Muchas gracias, señora ministra. Volvemos a los presidentes de Baleares y de Canarias. Javier Pons les pregunta en qué consisten los pactos sociales de reconstrucción que ustedes promueven en sus respectivas comunidades autónomas. María Berriel les pregunta si son posibles la unidad de acción y el diálogo que quieren los ciudadanos. Jordi Llabrés, ¿ven ustedes a las fuerzas políticas de oposición y a los agentes sociales por la labor? Y Javier Font dice, ante la vulnerabilidad que muestran las economías muy dependientes del turismo, como las suyas, ¿qué iniciativas contemplan para diversificar su tejido empresarial? Doña Francina. Sí, perdón. A ver, nosotros desde el principio del estado de alarma lo que hemos mantenido es un diálogo muy amplio con los sectores sociales, con los agentes sociales y económicos más representativos. Como he explicado antes, ya hemos tenido un acuerdo muy importante en la mesa de diálogo social con las patronales y los sindicatos, y a la vez hemos mantenido continuamente reuniones directamente yo con los presidentes de los consejos insulares, con el presidente de la Federación de Municipios de Baleares, con el Ayuntamiento de Palma, que es la capital de Baleares y la ciudad con más población de toda nuestra comunidad autónoma, y a la vez también y continuamente con todos los partidos políticos, tanto los que dan apoyo al gobierno como los que están en la oposición. Esa ha sido nuestra forma de trabajar, porque estamos viviendo un momento complicadísimo, muy complejo, un momento primero de una pandemia que mataba a gente o que sigue matando a gente, pero que en este momento hemos controlado bien en nuestra comunidad autónoma, pero que eso deriva con una situación económica y social que a nadie se le escapa. Yo quiero agradecer la responsabilidad de todo el mundo en este momento tan complicado, y en Baleares ha habido una responsabilidad enorme por parte de la sociedad y también por parte de las instituciones públicas. Obviamente también eso lo vamos trabajando codo a codo con el Gobierno de España, como la ministra explicaba, trabajamos en temas turísticos, en temas de aquellos que económicamente para nosotros son fundamentales. Nuestros pactos sociales, ¿por dónde van? Es poder de una forma lo más rápida que podamos y lo más segura que podamos reiniciar temporada turística, y para ello estamos trabajando con empresarios y sindicatos, viendo las fórmulas también de buscar esos corredores seguros. Estamos trabajando con turoperadores, estamos trabajando obviamente con todo el sector empresarial para poder abrir de una forma más rápida y más segura nuestra comunidad autónoma, pero estamos también trabajando de fondo en cómo podemos seguir avanzando en ese turismo de calidad y no de turismo de cantidad,
que venimos compartiendo con los sectores empresariales y sociales de nuestra comunidad autónoma. Pero no nos quedamos solo en el turismo, aunque sabemos que esa es nuestra fuente fundamental de creación de puestos de trabajo, sino que estamos en el Pacto de Reactivación Económica trabajando para mejorar nuestra industria y hacerla más tecnológica, ligarla también a cuestiones sanitarias que para nosotros son fundamentales, y hay que aprovechar este momento que todo el mundo ha sido consciente que no podemos tener una dependencia tan fuera de Europa como la estamos teniendo. Estamos apostando por el sector primario, que también ha sido una revelación para la economía de nuestra comunidad autónoma. La gente se ha dado cuenta de lo necesario y lo fundamental que es el sector primario en unas islas como las nuestras, que si no tenemos podernos proveernos de según qué cosas, nos es muy complicado luego a la hora de tener situaciones tan complejas como la que hemos vivido. Y sobre todo estamos apostando por darle un impulso a sectores económicos estratégicos para nosotros, como son las energías renovables, como es todo lo ligado a la economía circular, a la economía azul y a la economía verde. Ahí estamos trabajando con propuestas concretas que van a ir en ese pacto de reactivación económica, y eso lo acompañamos, decía, de normativas para agilizar todo lo que tiene referencia a poder agilizar nuestra administración, a agilizar la inversión pública, la inversión privada desde el acuerdo público-privado. Eso es nuestro planteamiento como Gobierno, y decirle que lo estamos compartiendo con todas las fuerzas políticas y con los agentes sociales y económicos. Y quiero agradecer especialmente a los agentes sociales y económicos. Nuestra patronal, la CAEP, y los dos sindicatos más representativos, Comisiones Obreras y UGT, nos han acompañado en todas las decisiones que ha ido tomando el Gobierno. Y yo creo que eso es de agradecer, porque han demostrado su madurez en un momento de dificultades tan grandes como las que está viviendo mi comunidad autónoma, y están apostando por plantear soluciones realistas a lo que tiene que ser la salida de esta crisis. Señor presidente. Bueno, la semana del 9 de marzo se precipita todo, ¿no? Se anuncia el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid, posteriormente en La Rioja. Nosotros en Canarias y el resto de las comunidades prácticamente el jueves ya dijimos que había que cerrar los colegios el viernes de esa semana, y el sábado el Gobierno de España decreta el estado de alarma. Al día siguiente tuvimos la primera conferencia de presidentes, el 15 de marzo, ¿no? Y automáticamente convoqué para el 16, es decir, 48 horas después del decreto de alarma, a los partidos políticos, a los agentes sociales y económicos, a la Federación de Municipios Canarios, de Cabildo, para compartir las decisiones que habíamos planteado el día anterior. Y desde entonces hasta hoy ha habido cerca de 40 reuniones. Han participado, como digo, todos en la toma de decisiones. Cuando decidimos cerrar el espacio aéreo, restringir conectividad, lo compartimos con los partidos de la oposición para que también nos dijeran si estaban de acuerdo, que matizaban, que querían cambiar. Lo hicimos también con los agentes sociales y económicos, ¿no? Y a resulta de todo eso, el día 1 de mayo ya propuse un documento base, tiene 40 folios con 40 compromisos concretos y una estimación económica abierto a las sugerencias de todos para intentar este mes, y hemos puesto una fecha simbólica, el Día de Canarias, el 30 de mayo, firmar un documento básico de un pacto por la reactivación económica y social de Canarias. Y las cosas van bien. Esta semana tenemos múltiples reuniones, con los grupos parlamentarios serán en el Parlamento, también con los demás agentes sociales, se han añadido otros, y yo espero, sinceramente, que estemos todos a la altura, ¿no? No es fácil, porque creo que el tacticismo político es una tentativa muy atractiva para intentar hacer tambalear a los gobiernos. Pero yo los domingos lo digo cuando veo a los demás presidentes, no creo que nadie lo haya querido hacer mal. Y quien es gobierno en un sitio es oposición en otro. Y creo sinceramente que no es el momento de hacer política. Es el momento de responder a la situación económica que estamos viviendo todos, ¿no? Y si bien no sé si lo conseguiremos, el que todos los que han participado en las reuniones han hecho propuestas, terminen firmándolo, yo lo voy a intentar, sin ninguna duda, ¿no? Y haré todos los esfuerzos posibles, ¿no? Y creo que vamos en el camino correcto, ¿no? Porque la verdad es que cuando tú hablas con los empresarios, sabes que en estos momentos dependen de lo público, ¿no? El empleo ahora mismo solo se preserva gracias a los ERTE. Y esa es una apuesta política y económica de un gobierno que tiene conciencia y sensibilidad. Cuando hablas con los sindicatos también tienen que entender que son momentos de arrimar y de exigir dentro de la realidad. Y la realidad es que hoy empiezan a abrirse tiendas y comercios en Canarias, ¿no? Y en otros sitios no. Y si eso no ocurre con normalidad,
lo público tendrá unos límites para poder responder, ¿no? Yo sí creo en esa unidad de acción y a la vez que creo, denuncio y critico el que quiera llegar al poder como sea, sabiendo que esta crisis nunca antes la habíamos vivido, ¿no? No hay otra cosa igual. Y por tanto, ante una situación tan dramática en lo económico, en lo social e incluso en lo vital, hay que tener Estado en la cabeza y ser hombres y mujeres que estemos a la altura, ¿no? Y yo espero que así sea, ¿no? Que en la política en nuestro país se esté a la altura. Unos, los que están en el gobierno, estamos en el gobierno, y otros que tienen mucho más que decir incluso los que están en la oposición. Señora ministra, usted, como miembro del gobierno, ¿qué puede decir acerca de del comportamiento de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos y organizaciones empresariales a nivel estatal? Tiene el micrófono cerrado, señora ministra. Sí, me escucháis ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, no, decía que estamos viviendo algo inédito en nuestro país y en el conjunto, ¿no?, del mundo, con una crisis sanitaria que sin duda nos ha permitido también unirnos, ¿no?, y luchar contra ese virus. Yo sí que, como sabéis, reivindico mucho la unidad, lo he dicho en mi intervención. Me parece que este virus lo tenemos que vencer juntos, y por lo tanto apelo, como siempre lo hago cada vez que tengo ocasión, a todas las fuerzas, a los agentes sociales, a que en este momento en el que ya empezamos a ver la luz y empezamos a construir sobre la base de lo que el virus nos ha dejado, que es sin duda una crisis económica y social sin precedentes, y tendemos la mano desde el Gobierno. En estas semanas hemos tratado de aunar fuerzas, sin duda el presidente con sus conferencias de presidentes, pero nosotros también reforzando el diálogo con comunidades autónomas y agentes sociales, y es el momento de sumar. Lo que en otros países es la norma, pues aquí está siendo muy difícil. Y por lo tanto creemos que es un momento crítico para España. Lo decía en una entrevista el otro día, no se trata de vencer al gobierno, se trata de vencer al virus, y por lo tanto la unidad de acción, pensar en el interés general y sobre todo en todas las familias que han perdido a seres queridos y que sin duda las trabajadores y trabajadoras que pueden perder sus puestos de trabajo si no conseguimos mantener esa red de seguridad y reforzar un plan de reconstrucción que haga que recuperemos nuestro tejido empresarial, que recuperemos el día a día nuestros empleos, y por lo tanto es el momento de la unidad. El diálogo que siempre hemos mantenido en estas semanas, que seguiremos manteniendo en las siguientes, para hacer realmente de la unión nuestra fortaleza. Y por lo tanto, aquellos, lo decía Ángel Víctor, que en estos momentos están utilizando la política pues para criticar, para ir a posiciones frentistas en un momento complicado en el que la toma de decisiones tiene que ser basada en la unión, creo que es ahí donde nos van a encontrar. El Gobierno lo que quiere es sumar, construir un gran consenso, como lo están haciendo en algunas comunidades autónomas, y apelo de nuevo a esa responsabilidad, al interés general. Creo que aquí lo que se trata es de hacer política útil y pensar en todos aquellos que creen en la política, que además tenemos una responsabilidad los políticos para dar soluciones, y sobre la base de eso pues abrimos ya, y la semana pasada se constituyó en el Congreso la Mesa para la Reconstrucción. Hemos abierto también un diálogo con los agentes sociales y el conjunto de la sociedad civil, y nos parece que es ahí donde tenemos que poner soluciones. La crítica la asumimos porque somos gobierno y por lo tanto estamos siempre
en el Parlamento para que nos podamos responder a aquello que hemos hecho, pero sobre la base también de un diálogo constructivo, que es el que la sociedad también está esperando en estos momentos de los políticos y sobre todo de los gobiernos, que en este momento necesitamos soluciones para los problemas que tenemos que abordar en los próximos meses y semanas. Tenemos que llegar al final de este nuevo evento online de Nueva Economía Forum. Espero que pronto podamos hacerlos de nuevo presenciales. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias, señora presidenta Armengol, señor presidente Torres, por su participación. En nombre propio y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y don Juan de Antonio Rubio, presidente de Cabify, y de doña Pilar López, presidenta de Microsoft, que es el socio tecnológico de NetOnline. Muchísima suerte en la evolución de la pandemia, que todavía nos castiga fuertemente, y en la reconstrucción económica de Baleares y de Canarias.